En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se sentó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Aquí. Ahí está. Gracias. Jesús hace una lectura. Le dan en aquel tiempo, las personas los sábados iban a la sinagoga, los libros estaban en rollos, entonces se les daba un rollo regularmente en la persona. El que iba a dar la reflexión preparaba el pasaje y les decía a los de la sinagoga cuál libro quería, de acuerdo a lo que había preparado. Jesús pide cualquier libro, y lo que le llevan es el libro del profeta Isaías, donde venía esto: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado, primero para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, para dar a los ciegos la vista, la libertad a los oprimidos, y para anunciar el año de gracia del Señor. Y con ese mismo espíritu con el que Dios Padre ungió a su Hijo cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, con ese mismo espíritu hemos sido ungidos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos la misma misión, no en el mismo grado, pero tenemos la misma misión, todos los que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo a través del bautismo y a través de la confirmación. También hemos sido enviados nosotros a anunciar la buena noticia, la buena nueva. Eso es lo que significa evangelio, buena nueva, buena noticia. La buena noticia a los pobres, a los descarriados, a los deprimidos, a los oprimidos por el mal, a todos los que sufren. Hemos sido ungidos para poder llegar a los corazones de los que nos rodean. Todos deben saber que Dios Padre, por amor a Él, por amor a esa persona, envió a su Hijo único a que lo redimiera, para que nos reconciliara, pagando la deuda que se había generado entre el cielo y nosotros por causa del pecado. Jesús viene y paga esa deuda. Ya las puertas del cielo han vuelto a abrirse para nosotros. Esa es la buena noticia. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer para entrar? Ya se abrieron las puertas del cielo para nosotros. Estaban cerradas desde el pecado original. Después del pecado original se cerraron esas puertas. El Señor puso un ángel en la puerta y nadie entró. Absolutamente nadie. Por eso los judíos decían que el que moría se iba
al seno de Abraham. Nunca dijeron al cielo, porque el cielo estaba cerrado. Se iban al seno de Abraham, no al seno de Dios, al seno de Abraham. Y ahí es donde esperaban ellos el que llegara el Redentor, para que el Redentor abriera las puertas, y todos entonces sí, los que merecían entrar, entraron junto detrás de Jesús, porque Jesús siempre es el primero. Dice San Pablo, es el primero en todo. Hemos sido entonces enviados para lo mismo. También hemos sido enviados para hacer que los ciegos vean. También hemos sido enviados para hacer que los ciegos vean. Pero no solo se trata de una ceguera física, que sí se puede incluir, pero es más en aquella ceguera espiritual. Aquellos que no saben distinguir entre el bien y el mal, no saben cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Ellos necesitan poder conocer, distinguir entre el bien y el mal para poder renunciar al mal. Necesitan reconocer el bien para poder hacer el bien. Ya el problema mayor es cuando hay la ceguera voluntaria. Aquellos que, teniendo la verdad delante de ellos, reconociendo la verdad, no la aceptan. Sí la reconocen, como pasó en el tiempo de Jesús. Muchos reconocieron esa verdad, pero no quisieron aceptarla. A los que no quieran escuchar, todavía les va a quedar la posibilidad o la oportunidad de ver el testimonio de nosotros. Hemos sido ungidos para eso. Tenemos la fuerza de Dios. Claro que tenemos nosotros que optar por Dios para que esa fuerza se active. Si yo quiero el pecado, Dios me respeta. Su fuerza no se activa en mí, porque Dios no hace cosas inútiles. Yo no quiero esa gracia, pero si yo la quiero, si yo la busco, si yo la pido, Dios me la puede dar a mí. Se puede activar esa fuerza que yo recibí el día de mi bautismo y el día de mi confirmación. El día de mi confirmación me hicieron testigo, es decir, recibí la fuerza para llegar a ser mártir. Mártir, eso es lo que significa, el que da testimonio hasta su muerte, da testimonio con su sangre. Esa es la fuerza que hemos recibido. Por eso cuando los bautizan se les pone una crucecita en el pecho y se les dice: recibe la fuerza de Cristo el Salvador. Recibe la fuerza de Cristo. Fíjense, eso es lo que recibimos. Y ahí se queda, pero en muchas personas no está activo, y por eso somos tan débiles. No está activa esa fuerza porque todavía no la queremos, todavía estamos abrazando el pecado. Hemos sido enviados efectivamente al mundo, a un mundo difícil de conquistar, porque estamos viviendo en un mundo estresado. Todo mundo está estresado en estos tiempos. El mundo está estresado, ¿por qué? Por causa del pecado. Si viviéramos en santidad, nadie estaría estresado. Estamos estresados por causa del pecado. Estamos estresados porque abrazamos el pecado. El que roba siempre tiene miedo de que lo atrapen. El mentiroso siempre tiene miedo de que lo descubran. El infiel siempre tiene miedo que lo vean con la otra persona, ¿sí? Hasta hay sacerdotes que no quieren que nadie sepa que son sacerdotes. Esa vida con falta de autenticidad en nosotros, esa vida hace que nosotros vivamos a la defensiva, que vivamos cuidándonos siempre, y eso nos estresa. Si nos estamos cuidando siempre, eso nos estresa. Sí, es más estresante cuando uno va manejando y uno sube mucho la velocidad por encima de los límites. Uno tiene que ir cuidando que no haya patrullas y te estresas. Cuando vas al límite que corresponde, que hay patrullas, para lo que le importa a uno que haya patrullas. Hay patrullas, que bueno, hay que se queden, no hay problema. Pero si estamos fuera nosotros del orden establecido, eso nos estresa. Cuando no vivimos de acuerdo a nuestro bautismo, cuando no vivimos como verdaderos hijos de Dios, como lo que somos, eso nos estresa, nos mantiene en un continuo estado de alerta, en un continuo estado de supervivencia, cuidándonos, y eso nos estresa, y el estrés nos resta vida, nos va quitando tiempo de nuestra vida. Hay quienes viven estresados por cosas que ni siquiera son reales, que solo son
posibles y viven estresados. Otros viven estresados por cosas que sucedieron hace muchos años y que tienen miedo que vuelvan a suceder cuando ya no hay posibilidades de que suceda. Pero sin embargo, como no han perdonado, al abrazar el pecado de la falta de perdón, viven en estrés, viven en un estrés constante. Lo que necesitan todos en el mundo, lo que se necesita en este tiempo, es recordar para qué están en el mundo. Tenemos que recordarle a todos para qué están en este mundo y lo que necesitan, ellos necesitan verlo en nosotros. ¿Cómo vamos a convencer a alguien que quiere ser feliz de que Dios nos hace feliz? Que nos vean felices. Porque si Dios no nos hace felices, pues no. Nosotros tenemos que dar el testimonio y un testimonio personal que sea creíble. Como aquel que decía, hoy me compré unas pastillas para la memoria buenísimas, lo mejor que he encontrado en el mundo, esas pastillas para la memoria. Y le dije, hoy pues dime cuáles son. No me acuerdo, pero son buenísimas para la memoria. ¿Quién las compra? ¿Quién las compra? En cambio, cuando damos el testimonio, a mí me pasó, yo lo vi, y cuando nos emocionamos al dar el testimonio, la otra persona desea lo que nosotros hemos recibido. Por eso es tan importante el testimonio de nosotros, aunque no hablemos, aunque no digamos ni una sola palabra, el testimonio de vida es muy importante para nosotros. Las personas que no nos quieran escuchar, por lo menos tienen que tener la oportunidad de ver ese testimonio en nosotros. Claro que les va a chocar, claro que les va a molestar, claro que se van a sentir violentados con el testimonio. Pero para muchos puede ser la última oportunidad que tengan al ver el testimonio de nosotros. Puede ser la última oportunidad que tengan, la última sacudida a la conciencia que reciban para que decidan regresar a Dios. Por eso es tan importante que nosotros que hemos sido ungidos, se tiene que notar lo que hemos recibido. Entonces, la buena noticia es esa: Jesús nos ha enviado, Dios nos ha amado. ¿Y cómo sabemos que nos ha amado? Porque existimos. Es que nosotros no existimos por casualidad. Nosotros no existimos solo porque nuestros padres se unieron. Nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos. La primera prueba del amor de Dios es que existimos. Esa es la primera prueba del amor de Dios. Entre millones de posibilidades que Dios tenía de hacer otra persona completamente diferente a nosotros, nos hizo a nosotros, te hizo a ti, me hizo a mí. Y ahí empiezan todas las pruebas del amor de Dios. Todas las pruebas del amor de Dios, todo lo que tenemos, todo lo que Él ha permitido en nuestra vida, todo se va convirtiendo en un elemento para llegar a Él, en un elemento del amor de Dios. Nos dice San Juan que si tú y yo llegamos a amar a Dios es porque Él nos amó primero. Claro, es que si Dios no me hubiera amado, a mí no hubiera deseado que yo existiera, yo no hubiera podido existir. ¿Cómo lo hubiera podido amar si yo no hubiera podido existir, si yo no hubiera existido? Los que hubieran podido existir en lugar mío, pero que ya nunca van a existir. Se acabó para siempre su posibilidad. Millones de posibilidades cuando yo iba a existir, que Dios pudo haber tomado y me eligió a mí. Los demás quedaron eliminados para siempre. Para siempre, esos ni siquiera pudieron, ni saben, no se sienten mal porque nunca existieron. ¿Cómo se va a sentir mal alguien que no existió? Entonces, Dios me amó a mí, por eso yo existo. Ahora me toca a mí hacer uso de todo lo que Dios me ha dado para llegar a Él. No quedarme, no estancarme, no engancharme con las debilidades de los que me rodean. Yo también soy débil. No se trata de exigirles a los demás que sean buenos, se trata de caminar hacia Dios, caminar con todo, utilizar todo lo bueno que Dios permite y lo malo que Dios permite. Todo lo tengo que utilizar yo para llegar a Él. Él me ha amado primero. Él me redimió antes de que yo lo conociera, me llamó antes de que yo me convirtiera.
Él fue el primero que me amó y gracias a que Él me amó, ahora yo puedo amarlo. Ahora todos nosotros podemos amarlo. Le debemos todo a Dios. Le debemos la existencia, le debemos la vida, le debemos las capacidades, le debemos todo lo que tenemos. Todo es de Dios. Todo y también nosotros. La conversión en nosotros se va a dar, una conversión auténtica, una conversión fuerte, una conversión verdadera, se va a dar en nosotros cuando nos demos cuenta de primero del peso de nuestros pecados. Es que son muchas cosas que tenemos que ir dándonos cuenta. Lo primero sería, podríamos irnos más atrás. En primer lugar, podríamos poner, yo no podía haber existido por mis fuerzas ni por voluntad de nadie. Solo que Dios me hubiera querido crear, gracias a eso existo. Entonces, eso es lo primero. Luego viene, yo ofendí a ese Dios que me amó tanto, pero Él envió a su Hijo a redimirme. Él envió a su Hijo cuando yo todavía estaba ofendiéndolo. Él envió a su Hijo a redimirme. Entonces la conversión se da cuando yo me doy cuenta de lo grande que es mi pecado y de lo grande, más grande que mi pecado es el amor de Dios. Porque si mi pecado fuera más grande del amor de Dios, ya no me podría perdonar. Si mi pecado fuera más grande que su amor, ya no me podría perdonar, pero como su amor es más grande, sí me puede perdonar. Mi pecado me puede condenar si no me arrepiento, pero si me arrepiento, Él me puede perdonar. Mis pecados no son más grandes que el amor que me tiene, pero me pueden condenar si yo no me arrepiento. Entonces sí me pueden condenar. Por eso uno se debe dar cuenta, en la conversión se da cuando la persona se da cuenta de todo el amor que recibió antes, de todo lo que se ofendió a Dios y que el amor de Dios siguió igual y que sigue siendo, a pesar de que nuestros pecados sean tan grandes. Cada quien tiene sus propios pecados y cada quien se puede dar una idea de qué tan grandes son sus pecados. Cada quien se podría dar una idea, pues el amor de Dios ha sido más grande que todos nuestros pecados juntos, al grado tal que es más fácil que nosotros nos cansemos de pecar a que Dios se canse de perdonarnos, porque el amor de Dios es demasiado grande, pero nos respeta en cuanto a nuestra libertad, respeta nuestra voluntad, y es cuando entra la posibilidad de la condenación. Cuando está la posibilidad de la salvación, también está la posibilidad de la condenación. Está en la decisión de nosotros hacer uso de lo que Dios me dio para llegar a Él o para alejarme de Él. Es algo que nosotros tenemos que decidir. La conversión inicia con una decisión, con el encuentro con la realidad, con el asombro de cómo hemos sido amados por Dios y que es el único ser que merece ser amado. Es el único que merece ser amado. Lo demás lo amamos porque Él lo creó y porque Él lo ama. Y simplemente por eso, porque Él lo creó y porque Él lo ama. No es fácil que nosotros lleguemos a entender en este mundo hasta qué grado nos ha amado Dios. No es fácil, por eso los ángeles, los santos en el cielo se derriten de gratitud con Dios por haberlos amado hasta ese grado, que aquí en la tierra es inimaginable, es absurdo para nuestra pobre mente humana querer pensar en algo tan sublime y tan grande. Tenemos un universo que no tiene fin y tenemos un amor de Dios que es más grande que el universo. Eso no cabe en nuestra pobre mente humana. No cabe, patina nuestra pobre mente humana porque solamente tiene la experiencia de lo material, la experiencia de lo cotidiano. Nunca vamos a poder entender cómo, a pesar de haber ofendido a Dios, nos siga amando tanto. Es un misterio eso muy grande, muy grande. Por eso hay que corresponder a Dios. ¿La sola fe será lo que necesitamos? ¿Con la sola fe es suficiente? No. La fe no es una correspondencia de amor. Necesitamos la fe, pero la fe no corresponde al amor de Dios. ¿Qué es lo que sí corresponde al amor de Dios? La forma como vivimos. Eso sí, podemos corresponderle al amor de Dios
viviendo como Él quiere por amor a Él, no creyendo. Pero la fe es necesaria para dar el otro paso. El primer paso es la fe, el segundo paso es yo quiero agradarlo a Él que me ha amado tanto, y entonces yo tengo que empezar a vivir de acuerdo a mi fe. Pero la sola fe no puede demostrar el amor. La sola fe no demuestra el amor. Las obras son las que van a demostrar el amor que nosotros le tenemos a Dios. Por eso no solo hay que creer en el amor de Dios, hay que vivir como lo que somos. Hay que vivir como los muy amados de Dios. Somos muy amados de Dios, aunque nos cueste mucho trabajo aceptarlo, aunque ni siquiera podamos creerlo, pero así es una realidad que nos supera, es una realidad. Y eso que, fíjense, no somos capaces de creer en el amor de Dios y no somos capaces de ver el tamaño de nuestros pecados. ¿Qué sería de nosotros si Dios nos permitiera ver el tamaño de nuestros pecados? Qué difícil sería para nosotros, pero eso va a llegar un día con lo que se le ha llamado el milagro de la conciencia, ¿verdad? La iluminación de la conciencia, cuando Dios nos permita ver qué grandes son los pecados en relación al amor que Él nos ha tenido, cómo no hemos correspondido al amor de Dios. Entonces tenemos que irnos preparando para un día irnos a vivir a su casa. Aquí tenemos que detenernos para pensar, ¿tú estás viviendo como alguien que se va a ir a vivir al cielo? ¿O estás viviendo como alguien que se va a ir al infierno? ¿O estás viviendo como alguien que se va a quedar para siempre en este mundo? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Necesitamos vivir preparándonos. Necesitamos vivir preparándonos. Yo quiero que en otro país me den la nacionalidad de ese país. Tengo que prepararme, tengo que estudiar sus leyes, tengo que aceptar sus leyes, tengo que aceptar y estudiar sus costumbres, sus modos. Tengo que estudiar mucho para poder entrar en esa sociedad, para que me reciban, para que me acepten como uno de ellos. También en el cielo necesito estudiar las cosas del cielo. Cómo se vive el amor para empezar a vivirlo desde la tierra. No es morirme y empezar a vivirlo en el cielo. Desde ahí tenemos que prepararnos. Por eso la sola fe no es suficiente. Necesitamos que vivamos de acuerdo a la fe que tenemos. Eso sí, necesitamos obras que hablen de la fe que nosotros tenemos. Para irnos preparando, eso nos va a ayudar para prepararnos para un día irnos a vivir a la casa de Dios, un día irnos a vivir al reino de Dios, al reino de Dios. Y para ayudarnos todavía más el Señor, como si fuera poco lo que ha hecho, como si fuera poco, ha querido a través de su iglesia regalarnos lo que se le llama año de gracia, como escuchamos hoy en el Evangelio, o año jubilar. Jubilar viene de júbilo, año de júbilo. Los años jubilares, como en el que nos encontramos ahora, son años con gracias especiales de Dios, gracias especiales para la conversión, gracias especiales para la santificación. Este año se puede avanzar más en la santificación y en la conversión los que quieran convertirse. No todos, porque Dios respeta la libertad. El que no quiera no lo va a recibir, y el que quiera sí lo va a recibir. Se va a facilitar a aquellos que lo busquen al Señor, se les va a facilitar el camino. Nuestra oración alcanza más en este año. Este año tu oración tiene más poder, tiene más fuerza, es más escuchada por Dios, porque es un año de gracia pedido por Dios. Dios es el que pidió que hubiera año jubilar. Eso no se lo inventó un ser humano. Esto lo asumió, lo tomamos los seres humanos porque así lo ha pedido el Señor. Y por eso nuestras oraciones en este año alcanzan más. Nuestras bendiciones son más fuertes. Tienen que aprovechar los papás, las mamás para bendecir a sus hijos. Son más fuertes, más poderosas las bendiciones en este tiempo. Pero mis hijos, dirá alguien, ya no viven conmigo. Pues aunque estén en China, donde sea, la bendición no tiene límites. La bendición no tiene barreras. Manda la bendición y la bendición llega hasta donde estén.
hasta donde estén. Y también este tiempo es un tiempo para sacar a muchas almas del purgatorio. ¿Y por qué nos conviene sacar almas del purgatorio? Un alma que tú saques del purgatorio y se convierte en una intercesora tuya. Ya no va a descansar, ni necesitan descansar, pero no va a descansar hasta que tú llegues al cielo, porque tú le ayudaste a entrar al cielo. Entonces nos conviene, por eso es un tiempo para buscar nosotros que las almas del purgatorio de nuestros ancestros y aquellos que Dios quiera, les ayude a salir a través de nuestras oraciones. Todos para interceder por personas que conocemos y que no conocemos. Interceder, este año nuestra oración tiene más poder y tenemos que aprovecharlo. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, el Señor pidió que se hiciera el año jubilar cada 50 años. Cada 50 años. Y en ese año pasaban muchas cosas. Se reconstruían, se restituían las propiedades. Las personas tenían las propiedades y sus tierras eran para siempre, entonces podían venderlas solamente hasta que se cumpliera hasta que llegara el año jubilar. Una vez que llegaba el año jubilar, si yo te había comprado tus tierras, te las tengo que regresar. Entonces te las compraba. ¿Cuánto valían? Los años que faltaban para el año jubilar. Eso es lo que valían las propiedades, las casas, las tierras, los animales, solamente valían en el tiempo que que faltaba para llegar al año jubilar, porque en el año jubilar había que regresar a todas sus propiedades, todas las cosas. Este es un tiempo, el tiempo jubilar, es un tiempo en el que se tenía que regresar la libertad a los cautivos, a los esclavos. Recuerden que en aquel tiempo, si una persona no tenía para pagar, podía venderse como esclavo. Y si tú tenías una deuda con una persona y no podías pagarla, esa persona podía demandarte y te vendían como esclavo a ti y a tus hijos para que pagaras esa deuda. Entonces, cuando alguien se vendía o lo vendía o perdía su libertad por alguna deuda, cuando llegaba el año jubilar, se le tenía que dejar en libertad. Por eso todos los esclavos esperaban con muchas ganas que llegara ese año de júbilo, el año jubilar, porque se perdonaba todo, las deudas quedaban perdonadas. Entonces todas las deudas que habían se programaban para que se alcanzaran a pagar antes, y si no, se tuviera que esclavizar a la persona, porque si no, ese año era un año de júbilo, era un año de fiesta. Se perdonaba todo, se dejaban descansar las tierras, no se podía sembrar nada se podía sembrar, las tierras descansaban. Un año en el que los que habían sido desposeídos por alguna razón de propiedades, las recuperaban, todo lo podías reclamar, todo lo que se había hecho. Jesús entonces viene a traer júbilo, es un año de gracia el de Jesús, pero ya más que un año es un tiempo de gracia, ya no es solamente un año, ya es un tiempo de gracia. Ha venido a traernos la paz, ha venido a traernos la salvación, ha venido a traernos el descanso que ansiábamos, ha venido a traer la victoria sobre el mal, ha venido a devolvernos la dignidad, ha venido el Señor. En la Iglesia Católica, ya ven que a Pedro el Señor le dio las llaves, y las llaves son para poder abrir y cerrar. Es potestad que Dios le dio a Pedro, autoridad para tomar ciertas decisiones. Y entonces la iglesia, con esa autoridad que tiene, con esas llaves que tiene, la iglesia dispuso que el año jubilar ya no iba a ser cada 50 años, sino cada 25 años, para que todas las generaciones alcanzaran a vivir el año jubilar, para que más pudieran participar, ya no solamente de un año jubilar, sino de 2 años jubilares las personas. Y por eso en la iglesia tenemos cada 25 años un año jubilar. El Señor también entonces nos ha ungido a nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles y es cuando más se ocupa que seamos instrumentos de Dios.
Es cuando más se ocupa que nosotros mostremos la casta. Es cuando más se ocupa que nosotros mostremos a quién le pertenecemos. Y no a través de la violencia, sino a través de la revolución del amor. Pero del amor como Dios lo vive, como Dios lo expresa, como Dios nos lo ha regalado. No el amor a la manera humana, porque esa forma no es perfecta. Las formas perfectas vienen siempre y solo de Dios. Entonces tenemos que vivir, tenemos que pedir la gracia de vivir en ese amor. Tenemos que pedir la gracia de vivir en el amor. Que seamos nosotros este año jubilar instrumento de Dios, la caña de pescar de Dios. Podemos ser una caña de pescar, pero si nos unimos a orar juntos, nos convertimos en una red. ¿Y cuál es la diferencia? De que cuando alguien avienta una red, saca decenas de pescados. Y cuando uno avienta un anzuelo, pues sacas un pez. Esa es la diferencia. Si nosotros trabajamos solos, vamos a tener frutos, sí. Pero si trabajamos juntos, entonces entre todos formamos esa red que atraparía para el Señor, atraparía más, atraería más hacia Él. Por eso la importancia, tenemos que orar, pero también orar juntos. No solamente cada quien. No es yo rezo mi rosario y los demás que los lamba el sapo. No. Mientras más nos unamos para orar, más grande es la red. Más grande es la red, más va a haber mayor ganancia para Dios y para nosotros. Porque todo eso, todo lo que se saque en la red es como si lo hubieras sacado tú solo, en cada uno de los que participen en esa red. En cada uno, igual cuando utilizan la red para pescar a las personas para el mal. Todos los que participaron, dice la sabiduría popular, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces también esto significa que no somos corresponsables en el bien y en el mal. Por eso será tan importante no solamente rezar el rosario, sino unirnos con otras personas y rezar el Santo Rosario. Fíjense, otra de las ventajas que se tiene con esto es que cuando se reza, vamos a poner 5 personas, 10 personas rezan el Santo Rosario. El Señor agarra a la persona que más tiene fe, a la que mejor ora, a ese nivel de oración sube a todos, como si todos hubieran orado a ese nivel de oración. Por eso conviene buscar quienes oran bien y pegarnos, orar con esas personas. A lo mejor no oran muy bien con los labios, pero su corazón es precioso a los ojos de Dios. Por a lo mejor no saben orar, pero su corazón es precioso y su oración tiene un valor inmenso delante de Dios. Si nosotros nos unimos, es que nunca sabremos quién es quién. Solo Dios sabe quién es quién. A nosotros nos parecen personas, nos imaginamos, pero solo Dios sabe. Si nos unimos, vamos a empezar a formar una red cada vez más grande, más fuerte, más poderosa para atraer más hacia Dios, para poder servir de una mejor manera a Dios. Y entonces vamos a haber utilizado la unción que Dios nos regaló el día de nuestro bautismo y el día de nuestra confirmación, la vamos a poder utilizar para que el Señor nos levante a nosotros y con nosotros a todos, que seamos una red en las manos del Señor. Él es el que hace que nosotros podamos cosas. Nosotros ni nos imaginamos qué puede hacer Dios a través de nuestra oración. Se nos puede hacer sin chiste, simple, nomás rezar un rosario con algún grupito de personas. No sabemos lo que Dios puede hacer. Puede haber alguien parado en un puente que ya se va a aventar de cabeza para suicidarse y Dios agarra esta oración, ¡pum!, avienta la oración y la persona reflexiona, no lo voy a hacer, y lo detuvieron. Aquí no se ve nada, aquí nomás estaban rece, aquí no se ve nada, solo Dios sabe qué se hizo con esa oración. Pero es más fuerte, más poderosa si nos unimos, porque también la unión para orar con otras personas incluye el sacrificio
de nosotros no estar donde queremos ni rezar como nos dé la gana, sino orar en comunidad. Es un sacrificio que se lleva, por eso se aumenta más. Sí, se aumenta. Vamos a orar el rosario a esta hora. Vamos a hacer el rosario. Estas personas pueden ir invitando de 1 o 2 a esta hora, y pues ya no lo rezas a la hora que tú quieres, sino a la hora que se puso. Es un sacrificio, y eso va aumentando los méritos, y el Señor va haciendo más cosas con nuestra oración. Puede ser de los mismos hijos de ustedes. Se juntaron a orar en grupo, pero tú no sabes qué detuvo el Señor de todos o de alguno de ustedes. Alguna cosa, algún pecado, cuántas cosas. Yo les he platicado, y con eso termino, permíteme terminar. Ya lo había puesto yo como ejemplo. Cuando yo adolescente, todavía secundaria, por ahí me meto yo a trabajar en la empresa de Pemex, por allá en mi tierra. Estaba trabajando, y pues, pero pues, que iba a tener yo, no tenía nada de conocimientos, así de que estaba trabajando en lo más sencillo, y llega el momento de comer. Nomás era transportar lo que hacía falta y cargar cosas. Llega la hora de comer, nos sentamos a comer allí en bola, hicimos una ruedita, y alguien saca un cigarro de marihuana. Saca un cigarro de marihuana, lo prende, lo fuma y se lo pasa a un lado, le da una y le pasa al lado, y le pasa. Y yo dije, iba a llegar conmigo, y pues sí, pues llegó, porque iba de 1 por 1. Y entonces cuando me lo ofrecen, pues yo le agarro y le dije, no, pero es que yo no fumo de esto. Y el que estaba a un lado de mí, presta para acá, y lo agarra. Y ya. No fue virtud, tal vez fue una oración. ¿De quién? Dios me dirá cuando llegue al cielo quién me ayudó ese día para no caer en esos problemas de droga, y no arrastrar un problema de droga a lo largo de mi vida, que tal vez me hubiera afectado en mi vida sacerdotal. Tal vez, no sé, pero yo no tuve la fuerza y todo para decir no. Para decir no, porque el grupo siempre empuja, presiona. Y no, se fue, claro que ya no alcanzó a dar otra vuelta, entonces no tuve que decir 2 veces que no. Porque a la primera esa vuelta, pues todos respiraban como si fuera la última vez en su vida, y les absorbían esa cosa, y entonces no sabemos de dónde agarró la oración. No sé, mi madre no era de oración en ese tiempo, en cambio después tampoco, ¿verdad? Pero mi madre, no era de oración, como para decir mi mamá, tal vez de mi abuela, la que les digo que rezaba un montonal. Tal vez de ella agarró el Señor y mandó el flechazo, y yo no caí en eso, no lo permitió, yo ya no caí. No sabemos quién, lo sabremos cuando lleguemos allá, lo sabremos. Y entonces Dios le va a decir a la persona que intercedió por mí, la oración que utilizó: mira, gracias a tu oración, llegó a ser sacerdote y no se quedó en las calles ni en los centros de rehabilitación. Imagínense la gratitud que va a haber en mi corazón cuando sepa quién fue quien hizo esa oración por mí. ¿Quién fue? La gratitud mía, la gratitud de Dios, la gratitud de las personas que yo les llegué a hacer el bien. ¿Cuánto se llevó con una oración que tal vez fue algún grupito, 2 o 3? ¿Qué sé yo? Es que no se necesitan mucho, solo Dios sabe. Dios es el que le da el valor a las oraciones, no nosotros, es Dios. Puede ser una oración sin chiste y Dios le da todo el poder. La acepta, la recibe, la escucha y responde. Y puede ser que otra persona se muere de amor por Dios y le habla, pero Dios no quiere actuar en ese momento y no llega a esa oración. Solo Dios sabe. El asunto por eso es orar, y más si oramos en grupos, más si oramos en comunidad, más es cada vez más fuerte, más poderosa nuestra oración. Y luego, en un año jubilar, imagínense nada más, subiría muchísimo más, se alcanzarían a rescatar más hijos, muchas cosas pueden pasar este año si le sacamos provecho. Que el Señor nos ayude a sacarle brillo a esa unción que ya recibimos el día de nuestro bautismo y de nuestra confirmación. Le pedimos a Dios, Padre, nos conceda la gracia de ser testigos, y se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.